productiva, eso es cuando hay una complicación ya, una invasión bacteriana. Cuando ya la tos productiva puede ser con expectoración, escupimos moco en primera instancia, un moco de un color blanquecino, después es amarillento. O cuando ya vemos amarillento, ya está contaminado con un germen. Si es verduzco, mucho más. Es una tos productiva con expectoración múltiple de bacterias. Ahora, el tipo de tos quintosa, por ejemplo, es una tos como si estuviéramos, la tos, vamos a ver, al escuchar, vamos a decir, esa es quintosa, esa es pelona, es pitonal, van a ir aprendiendo, pero ¿cómo es esto? Tos pelona como a ver perro, pues, como si estuviera la ladrar, empieza a ver esa tos, ¿no? Bitonal, cuando empieza a toser, parece que opera en dúo, dos personas parece que estuvieran tosiendo, pero es una sola. Entonces, ahora en la anamnesis debemos siempre ver los síntomas que acompañan esto, ¿no? La fiebre, la cianosis, la posición que adopta para toser, etcétera, etcétera. ¿Qué es el ciclo respiratorio? En la inspiración que es el ingreso del aire, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingresa aire? Se ensancha el tórax, por eso, cuando se ensancha el tórax, quiere decir que hay una relajación de las articulaciones. ¿Qué articulaciones son las que forman el tórax? ¿Qué articulaciones son? Son la articulación externo-clavicular, 1. Las articulaciones condroesternales, las articulaciones costovertebrales y los músculos intercostales son los que juegan un papel importante durante la inspiración para que se pueda llenar los pulmones de oxígeno. Entonces, hay un buen trabajo de las articulaciones y del músculo. En la inspiración también actúa el músculo respiratorio interno. ¿Cuál es el respiratorio interno? Es el músculo diafragma. El diafragma. También actúa el respiratorio externo. ¿Cuál es ese? Es el músculo cesato mayor. Y en casos ya donde estos no solamente, bueno, estos han cumplido su función, pero resulta que necesita el paciente respirar mucho más profundamente. En casos de dificultad respiratoria, se complementan los accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? Son los escalenos, principalmente el músculo pectoral menor, son los elevadores principales. Entonces, todos esos van a trabajar, ¿no? Aquí está hablando del ensantamiento del tórax debido a la contracción del músculo diafragmático. Claro, ese es el respiratorio interno. Además del respiratorio externo, los músculos accesorios, que comprimen el abdomen y dejan espacio en la expansión del pulmón. Claro, es fundamental, ¿no? Entonces, el diafragma desciende cuando se contrae. ¿Para qué? Para que los pulmones puedan descender también un poco más de lo normal, para que puedan ensancharse en la inspiración, para que pueda llenarse de oxígeno, ¿no? Ahí dice después contracción de los músculos intercostales que tiran las costillas hacia afuera. No solamente son los intercostales, como les digo, pueden también trabajar el cesato mayor, el pectoral menor, los escalenos, esos son los que van a ayudar en la respiración. Todos esos son músculos respiratorios, los principales y los accesorios. Estos son los principales accesorios. Entonces, es importante que sepamos todo esto, ¿no?
sabemos cómo está respirando el paciente, qué tipo de respiración tiene. No sabemos. Si no conocemos la anatomía funcional, la fisiología, estamos perdidos. Entonces, eso es. Frecuencia y ritmos respiratorios. La frecuencia respiratoria en el adulto es, aquí dice 10 a 16. En la altura aquí, en el nivel de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es 18. A nivel del mar es 10 a 16. Este es un valor a nivel del mar. En la altura es 18. Ya, respiraciones por minuto. En un niño a los 5 años tiene hasta 25 respiraciones por minuto y en el recién nacido 40 respiraciones por minuto. Eso es normal, Ahora, la frecuencia respiratoria, ¿cómo vamos a medir? Ya les he dicho. Vamos a medir en 15 segundos cuántas elevaciones tiene el tórax. Si usted está midiendo la respiración de un paciente del cúbito dorsal, colocarle un papel, una hoja aquí en el pecho y van a ver cuántas respiraciones está dando en 15 segundos. Eso multiplican por 4 y eso es el número de veces de respiraciones que van a corresponder a un minuto. Entonces, eso es importante que veamos en estos casos de los pacientes. Esa es la frecuencia respiratoria. Bueno, cuando la frecuencia respiratoria aumenta, se llama taquipnea. Si disminuye, se llama bradipnea. La taquipnea cuando hay taquipnea, quiere decir que está ventilando mucho más el paciente. Entonces, ahí, como consecuencia de la taquipnea, va a haber alteraciones a nivel de la concentración de CO2 y de oxígeno. La hiperventilación va a traer trastornos de la estabilidad oxígeno anhídrido carbónico en el organismo. Entonces, en la hiperventilación entran en juego los grupos accesorios. Entonces, eso es una complicación de la fibrosis respiratoria. Si por ejemplo un atleta que está corriendo tiene los mecanismos de compensación, no hay ningún problema. Tiene taquipnea, pero hiperventila, pero tiene buenas reservas de oxígeno. Entonces no va a haber complicación. Pero una persona que está en reposo, enferma, y esté con hiperventilación que diga 28-30, se va a descompensar, porque el metabolismo del organismo se descompensa con hiperventilación. Porque empieza a haber dolor de cabeza y después desmayo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes porque están hiperventilando. Siempre hay que tener listo, ¿no?, algún analéptico. Ya van a ver ustedes. En farmacología van a hablar de los analépticos. ¿Qué son los analépticos? Van a ver. Eso tienen que saber manejar bien para poder compensar y para poder mejorar esta situación de este paciente. O cuando hay hipoventilación, ¿no? Cuando hay disminución de la ventilación, también, o sea, ningún extremo, en más o en menos, en el organismo de todo ser humano es bueno. Ninguna valoración digamos, química, de química en la sangre o cualquier otro de ventilación, oxígeno, anhídrido, ninguna elevación, ningún descenso es bueno. Siempre va a haber alguna complicación. Así que tenemos que pensar, si está bajo, no es bueno. Si está muy elevado, no es bueno. Entonces ahí ya tenemos que intervenir.
Para eso estamos estudiando nosotros medicina. Quiero decirles eso, ¿no? Porque a veces se les pregunta, ¿qué vamos a hacer si empieza a hiperventilar? No sé. ¿Para qué están estudiando? Es terrible, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando si no sabemos qué vamos a hacer? Estamos estudiando justamente para resolver esos problemas, ¿no? ¿Quién va a resolver? El vecino del frente, el mecánico, el lechero, el carnicero, ¿no? Para eso estamos estudiando, para resolver esos problemas. Entonces, la respuesta no es decir no sé, tienen que saber. Entonces, ¿qué síntomas tenemos en las etiologías respiratorias? La disnea, el dolor torácico, el pleuropulmonar, la expectoración, la tos, ya hemos hablado de la tos y la expectoración, la hemoptisis, la vómica, la cianosis central. Entonces, ya hemos hablado de la disnea. No sé, cuando hemos hablado del corazón, cuando hay complicaciones patológicas del corazón, hay disnea. Entonces, hemos hablado de la disnea de reposo, medianos esfuerzos, de esfuerzos mínimos, a medianos esfuerzos y grandes esfuerzos. Hemos hablado de la disnea. La disnea generalmente, ¿qué va a producir? Alteraciones justamente del control del anhídrido carbónico y del oxígeno. Ahí es donde empieza a haber problemas. Ahí vamos a tener problemas, va a haber dificultades respiratorias. Ahora, la disnea puede ser por problemas en la vía respiratoria o a nivel del intercambio alveolo capilar o finalmente en el propio pulmón, ¿no? En el parénquima. Entonces, vamos a ir viendo todo esto. Cuando abordemos algunas patologías, vamos a hablar de todo esto. El dolor torácico pleuropulmonar, aquí está ya bien especificado. Dolor torácico pleuropulmonar. Entonces, son las pleuras. La pleura, ustedes si se acuerdan, las pleuras son el número 2, son cerosas que envuelven a los pulmones. ¿Ya? Es una serosa que está pegada al pulmón que se llama visceral y otra que está pegada hacia la pared se llamará parietal. Entonces son dos hojas. Si nosotros comparamos a las dos hojas, si colocamos dos vidrios y en medio del vidrio agua, vamos a deslizar así. ¿Para qué? Para que se deslice en la inspiración y en la expiración los pulmones sin problema. Entonces, entre ambas pleuras existe un líquido que se llama líquido pleural que permite al desplazarse estas dos capas o cerosas sin ningún problema para que podamos inspirar y llenar los pulmones y hacer también el movimiento de la expiración. Entonces, eso es lo que esas son las pleuras. Por la pleura visceral está inervada por el vago decimocalcaneal y por el simpático torácico. Mientras que la pleura parietal está inervada por el nervio frénico y los nervios intercostales. Por lo tanto, el vago y el simpático no tienen receptores sensitivos, son autónomos, son involuntarios, pero sí tienen receptores sensitivos en el nervio frénico y los nervios intercostales. Porque el nervio frénico, ¿dónde nace? ¿Se acuerdan? En C4, ahí es donde nace. Está pasando, pasa por toda la parte de la región del mediastino, el nervio frénico, y en ese trayecto es donde va a inervar a los pleuros parietales. Termina el nervio frénico en el diafragma. Entonces, este nervio frénico es el que va a tener receptores sensitivos. Y los nervios intercostales, que son
los nervios que nacen de la médula espinal, desde el torácico que hay 1 hasta T12, son los nervios que también tienen receptores sensitivos. Entonces, estos van a captar, estos son los que inervan a la pleura parietal. Por lo tanto, la pleura visceral no trae dolor. Y como la pleura visceral y el pulmón están inervados por el vago y el simpático, los pulmones no duelen, así lo más definitivo, ¿ya? No duelen. Lo que va a hacer, va a producir dolor, aquí mismo dice, dolor torácico, pleura, dice, ya nos están indicando si es la pleura, pero la pleura, no la visceral, la parietal. La pleura parietal entonces es la que se incita. ¿Y cuándo se va a incitar para producir dolor? Cuando el líquido entre las dos pleuras aumenta en cantidad, por ejemplo, en un derrame pleural, duele, pues. Eso vamos a hablar, por ejemplo, el famoso, esa es una posición arqueal, cuando viene el paciente a la consulta en esta posición, así, ¿no? Como dice Hamilton Bailey, con su desame bajo el brazo, viene el paciente. Y pone esta posición antiálgica para que no roce su pleura parietal con el líquido. Entonces, hay dolor, viene con dolor, se llama puntada de costado, puntada de costado. Por eso hay dolor, pero por incitación de la pleura parietal, no la visceral. Por lo tanto, ¿cuándo va a doler el tórax? Cuando hay desame pleural, cuando hay incitación de la pleura parietal por su inervación. Entonces, eso vamos a encontrar. La expectoración es un aspecto muy importante. Los pacientes, generalmente los niños, no saben expectorar. Entonces, y hay pacientes que tampoco saben expectorar, hay que enseñarles a expectorar. A veces nosotros tenemos pacientes que dicen, no puedo respirar, entonces quedan sentados así, ahí se quedan. Y ni siquiera pueden toser, están así. ¿Qué es lo que debemos hacer? Colocarse en una postura de drenaje, ¿no? Es decir, recostarnos en decúbito ventral con la cabeza hacia abajo, poner unas almohadas arriba que esté en decúbito ventral y que por drenaje pueda eliminar la secreción. Porque en esa posición y se hace ahí la masoterapia, es decir, el fisioterapeuta sabe hacer, eso es una fisioterapia de drenaje postural, que se llama. Cuando no pueden expectorar, hay que colocarse en posición de decúbito ventral, pero con el abdomen más arriba y la cabeza hacia abajo. ¿Sí? Y tienen que expectorar y ahí se les hace una masoterapia, un masaje para que eliminen. Entonces, esa es una buena medida que nosotros tenemos para tratar a estos pacientes como cuando no pueden expectorar. Además, hay que dar el líquido, bastante líquido. Cuando el moco está muy denso, cuando está espeso, es porque no está bien hidratado el paciente. Entonces hay que darle bastante líquido para que se fluidifique esa expectoración, ese moco que está pegado en las paredes de los bronquios. Entonces tiene que diluirse un poco, ¿sí? Ahora, a veces se hace también vaporizaciones, ¿no? Vaporizaciones para que eliminen. Pero todas esas son medidas que coadyuvan para una buena expectoración. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos la expectoración? Necesitamos una expectoración para hacer cultivo y antibiograma, ¿no? Es decir, vamos a hacer cultivo y antibiograma de lo que está escupiendo. Pero no estoy escupiendo nada casi, doctor. Toso, pero no salen mocos. Entonces hay que hacer todas tomar esas medidas para que nosotros tomemos una buena muestra y pueda hacerse el cultivo y antibiograma para poder encontrar
el germen que está produciendo ese proceso infeccioso y darle el antibiótico correspondiente. Entonces, todas esas medidas se hacen en el hospital. No es nada difícil. ¿Quiénes tienen que hacer? Nosotros? Lamentablemente los médicos. Ustedes están estudiando medicina, ¿no? Pero la concepción de muchos médicos es que yo solamente voy a hacer estito nomás. En el otro voy a pasar a otro especialista. O sea, ¿a qué nos estamos formando? Mínimamente tenemos que hacer todo. O sea, el médico tiene que hacer todo lo necesario para salvar la vida de un paciente. A no ser que sean médicos pues, de los países altamente desarrollados, donde solamente van a hacer una cosita y se acabó. En Estados Unidos hay muchos súper especialistas, hay súper especialidades o hay especialidades por ejemplo, el traumatólogo, hay un traumatólogo de mano derecha, nada más, no hace otra cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos otros traumatólogos de otras áreas, pero hay los medios necesarios, hay donde acudir, la gente tiene el presupuesto económico para poder ir a acudir a muchos especialistas, etc. Pero aquí en muchos países pobres, donde no hay dinero, imagínense que si vamos a definir entre 10, ese paciente va a estar de rodillas a Pilatos, es lo que está sucediendo hoy en día. Donde el médico está tosiendo, bueno, entonces vas a ir donde el neumólogo dice, si estás tosiendo allá, entonces vas a hacerte la prueba de vaciloscopía o puede ser un cultivo de antibiograma, pero vas a ir a hacer fila al laboratorio. Después el del laboratorio le va a decir, su muestra es insuficiente, vuelva mañana y traiga una buena muestra, de esta manera traiga. Viene al otro día, aquí está mi muestra, allá está bien, vuélvase dentro de 3 semanas. Las 3 semanas vuelve, todavía no han desarrollado nada. O sea, de Herodes a Pilatos es un desastre nuestra salud, por lo menos yo eso les digo. Hoy en día es un desastre. No pueden resolver nuestros médicos una simple infección. No pueden llegar a un diagnóstico, es una simple. Como si tuviéramos 20.000 gérmenes que no están produciendo eso. Si hay los únicos, por ejemplo, el germen que vive en el hospital, ese se llama Staphylococcus aureus. Ese es el que vive en los hospitales. Ese es el que provoca problemas. El germen que produce las pielonefritis, la Escherichia coli. Los gérmenes que producen la neumonía, es el neumococo. ¿Dónde nos vas a perder? No son 10.000 para que vaya a ser cultivo y antibiograma, que tenemos que saber. Entonces, por eso tenemos problemas. Y en nuestro país, por eso están fracasando los seguros. Hoy día mismo, ni medicamentos hay, dice. En la Caja Petrolera de Salud, que hace 20 años antes de que entre este gobierno de delincuentes, esa Caja Petrolera hermosa, brillante, donde todos los médicos éramos bien atendidos y además nosotros atendíamos a toda la población sin problemas, era una atención de lujo. Ahora es un mercader, no saben, unos ponen precios, no hay medicamentos, no hay buena atención, maltrato a los pacientes. O sea, y en la Caja Nacional, ya no se llama Caja Nacional, se llama Queja Nacional, porque todos se quejan cuando la ven. Todas las atenciones van hoy día, radiografía. Ahí parece un esguince, Pero sabe, entonces váyase a sacar radiografía, váyase a sacar radiografía. ¿Cuándo vuelvo? De aquí a 3 meses. O sea, cuando ya se haya infectado, o se haya vuelto ya cojo el paciente, ¿no? Para operar tendrá que venir de aquí a 3 meses y eso todavía
en 3 meses le van a decir, usted había tenido un esguince. ¿Sabe qué tiene que hacer? Pues ya está consolidado en 3 meses. Entonces, eso está sucediendo hoy en día. Hoy día, 30 de octubre del 2024. No era así el seguro Bolívar. Entonces, depende de los gobiernos que ingresen, porque los gobiernos que han ingresado llenos de ignorantes. Entonces, ¿para qué están estudiando ustedes, por ejemplo? Para ser médicos, ¿no? Pero que en vez de ustedes, si tú vas a ser el director del hospital, tienes que ser del hospital, porque para eso estás estudiando. Pero que en vez de se venga el minero de allá, va a venir un minero a administrar esto. ¿Cómo hacer eso? Eso es lo que ha sucedido. Y eso está sucediendo con estos gobiernos populistas que están destrozando la ciencia. Y nosotros tenemos que sobreponer a esa situación negativa. Por eso es que tenemos que formarnos bien. Y cuando tenemos una pequeña muestrita, tenemos que explotar al máximo. Al paciente tenemos que tratarlo mucho mejor y bien, con alto conocimiento. No podemos pasar de mano en mano a que vayan con 10 funcionarios para que no hagan nada. Nosotros podemos hacer. Entonces, eso es de la expectoración, jóvenes. O sea, por una simple expectoración hay que esperar resultados. No puede. Nosotros, bueno, moco blanco, no hay infección. Signos vitales, sin temperatura. Moco amarillo, ya hay escalofrío. Es estafilococo, puede ser. Estreptococo, son los más frecuentes. Moco verde, ya ahí están sapos y culeros, ya ahí hay bacterias, ¿no? Y hay bacterias. La fiebre va a estar más elevada. Entonces, usamos antibióticos de amplio espectro para resolver el problema. No necesitamos ni siquiera cultivo y antibiótico. Entonces, así es, jóvenes, dependiendo del color, por ejemplo, de las heces fecales, de la orina, de la expectoración, tenemos que nosotros hacer tratamiento ya directo. Siempre se ha hecho así, pero ahora les hacen andar por todas lados, también su enfermedad se ha ido complicando. Otro signo importante es la tos. La tos, evidentemente, ya hemos definido sobre la tos. Y vamos a hablar de la tos. La hemoptisis, ¿qué es la hemoptisis? Bueno, eso ya es palabra mayor. La hemoptisis es la expectoración, pero de sangre, ¿ya? Ahora, tenemos que diferenciar la hemoptisis de la hematemesis, porque la hematemesis, que es el sangrado del estómago. Entonces, el paciente empieza a botar, y aquí dice vómica, ¿no? ¿Qué es la vómica? La vómica, no sé si estamos viendo. La vómica es la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis. Entonces, la hematemesis, jóvenes, es. A ver, ¿cuál es la diferencia entre hematemesis y hemoptisis? ¿Cómo podemos hacer la diferenciación? La hematemesis es un sangrado del estómago, ¿ya? Ahora, la hemoptisis es un sangrado de los pulmones o de los bronquios, ¿ya? Ahora, la hematemesis, antes de vomitar, puede producirnos un poco de sensación de dolor en epigastrio, ¿no? Y vamos a vomitar. Es un vómito sanguinolento, es la hematemesis. Pero, ¿qué sabor tiene? Es un sabor como lo que es, el estómago está lleno de comida, ¿no? Amargo, es amargo, ¿no? Es tipo acidez.
acidez, ¿no? Hay una acidez. Y con mezcla de alimentos, generalmente la hematemesis, así es. Mientras que la hemoptisis, ¿no? Primero hay un acceso de tos, y entonces el paciente empieza a vomitar sangre, ¿no? Entonces, esa expectoración de sangre se llama vómita. Vómitas. La vómica, que es distinta a la hematemesis. La vómica, ¿no? La vómica viene desde los bronquios y los pulmones. Y cuando expectora sangre, ese paciente, la sangre va acompañada de espuma. ¿Por qué? Porque viene desde los pulmones, pues, está con espuma, con aire, y tiene un sabor metálico, porque hay más hemoglobina que otra cosa. Entonces, así es como diferenciamos si es hematemesis de hemoptisis, si es de estómago o es de pulmones. No tenemos que mezclar, ¿ya? Así pues vamos a diferenciar. Ahora, la expectoración, así en escasa cantidad de sangre, así como decimos, tosemos y escupimos un tanto de sangre nada más, a eso se llama hemoptoico. Hemoptoico no es más que la expectoración de coágulos sanguíneos, de pequeños coágulos sanguíneos. Eso es hemoptoico, que no es igual que hemoptisis. La hemoptisis en abundancia, mientras que el hemoptoico son en escasa cantidad y que se va expectorando. Entonces, ahora, si se retiene, si entra oxígeno, pero no se elimina el CO2 por una falla alveolar, lo que se llame, ¿no? Si se retiene CO2, ¿qué va a haber? Cianosis. La retención de CO2 es una expresión de, eso se va a expresar en una cianosis. La coloración, ¿cómo vamos a ver? Primero, las cosas, el paciente tiene los labios cianóticos, azules, ¿no? Hay aleteo nasal. Hemos dicho y hemos hablado, en los pulpejos de los dedos de las manos y de los pies hay cianosis distal. Eso ya nos habla de una cianosis central, y esto hay cianosis central. Entonces tenemos que compensar. Para eso es el realizar exámenes de gases en sangre. Es importante saber los gases en sangre y saber manejar los gases en sangre, la saturación de oxígeno y la retención de CO2. Todo eso es en fisiopatología, van a hablar con mucha más profundidad, ¿no? Pero algo vamos a mencionar nosotros en estas clases. Entonces, estos son los síntomas y signos de la vía respiratoria, los principales. Disnea. Puede haber en la inspiración, cuando hay un cuerpo extraño, por ejemplo, a los niños que se atragantan una canica, se atragantan hemos visto niños que se atragantan un alimento cualquiera, ¿no? Es una arveja, ¿no? Un cuerpo extraño cualquiera, a veces tapa coronas. Bueno, ahora ya las tapacoronas ya no son las de antes, ¿no? Las de antes eran las tapacoronas que destapábamos con abridor y esas se lo ponían en la boca y se aspiraban.
Eso es un problema. Agujas, ¿no? Las tapas de los bolígrafos que están en la parte superior de esa tapita de están chupando los niños y se lo cargan después, ¿no? Entonces, esos son cuerpos extraños que pueden producir obstrucción en la vía respiratoria en la población. Un edema de glotis, ya les he dicho, era una reacción alérgica después de haber colocado algún antibiótico que puede producir un shock anafiláctico. En el shock anafiláctico se presenta el edema de glotis, principalmente el shock anafiláctico producido por la medicina. El edema de glotis muy frecuente. Pero hemos visto también, saben que ustedes saben que en la artritis reumatoidea hay pacientes que cuando es un dolor intenso en la artritis reumatoidea, la artritis reumatoidea no mata, sino tortura todos los días, no la mata, va a torturar el dolor de las articulaciones del hombro, brazo, manos, pies, codos, rodillas, etc. Ese es el dolor de los artritis. Y uno de los tratamientos que buenos resultados en algunos pacientes es la picadura de abeja, otros la picadura de las hormigas. O sea, esos pacientes con el dolor tan intenso se someten a esas picaduras. Yo me recuerdo una vez una señora estaba recibiendo su dosis cada día de picadura de abeja. Y de pronto se hizo picar un día, todo estaba bien, y empezó a tener shock anafiláctico. Se empezó a agrandar la lengua, ¿no? Ya no podía respirar, estaba volviendo azul, había edema de glotis, o sea, una reacción alérgica brutal, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viéndola, estaba de visita nada. Tuvimos que conseguir una desanetación de urgencia y en vena poner unas 2 o 3 desanetaciones. Y con eso hemos resuelto, ¿no? De emergencia, así se debe resolver, un shock anafiláctico. Entonces, hay pues el edema de glotis, no crean que no hay, puede presentarse en muchos pacientes, ¿no? Por cualquier motivo puede presentarse alguna reacción alérgica, sí, aguda van a tener y entonces se presenta el edema de glotis, se cierra. ¿Cuál es la glotis? Es el espacio que se encuentra entre las cuerdas vocales, esa es la glotis, entre las cuerdas vocales. Entonces, esa es la glotis, porque encima de eso está la epiglotis, ¿no? Pero la glotis está ahí, es el espacio entre las cuerdas vocales. Una laringitis, por supuesto, hay una laringitis, se inflaman las cuerdas vocales y se cierra también. Una laringitis aguda, bacteriana, una laringitis viral puede ser también. Un cáncer sea de laringe. Tenemos en la laringe, ¿saben? Una de las enfermedades que muy frecuentemente podemos tener, porque eso es muy frecuente en nuestro medio, la tuberculosis laringe. También puede producir obstrucción de la vía respiratoria alta durante la inspiración. Entonces la disnea, ¿cuándo también se va a presentar? En la fase expiratoria, o sea, cuando queremos sacar el aire. ¿En qué casos? En el asma bronquial. En la bronquitis, porque en la bronquitis hay una broncoconstricción. Se cierran los bronquios. Entonces, al cesarse los bronquios, al haber una broncoconstricción, hay disminución pues, de la ventilación. Se retiene oxígeno. No oxígeno, se retiene CO2. Un cáncer bronquial, cuerpos extraños, etc.
o de etiología mixta, el edema pulmonar que vamos a ver pronto, el edema pulmonar agudo, la embolia pulmonar, una obstrucción de las arterias pulmonares. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de cualquier origen. Pacientes que trabajan en lugares donde no tienen las medidas de bioseguridad adecuadas, por ejemplo, cuando trabajan en fábricas, ¿no? O los mineros mismos. En muchas minas, el trabajador de interior mina está ahí perforando, el perforista. ¿Ustedes han entrado a alguna mina? No han entrado, les aconsejo que si tienen que saber qué es lo que pasa a los mineros, tienen que entrar a interior mina, o sea, por curiosidad. Ahí van a ver que no utilizan canastillos para poder respirar, no utilizan máscaras adecuadas, están perforando y no hay ventanas, por supuesto en la mina está todo cerrado, ¿no? En el interior mina a fondo no hay donde ventilarse, entonces lo que están perforando, ¿qué es la sílice? La sílice está ahí pulverizándose y eso están respirando los mineros en el interior mina. Y generalmente en nuestro país, bueno, ahora ya no tanto porque hasta la década del 80, del anterior siglo, nosotros éramos un país minero extraordinariamente grande, ¿no? Y teníamos enfermedades de pulmones de los mineros. Ya mineros de 40 años ya estaban viejos, enfermos. ¿Cuál era el diagnóstico? Sílico-tuberculosis, es decir, el sílice les entraba a los pulmones y encima tuberculosis más. Con eso nos acababan a los pacientes. Se acababan, o sea, muertos. Insuficiencia. Y esa es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los primeros, o en algunas fábricas donde no hay los medios de bioseguridad, están respirando a veces sustancias tóxicas. El cigarro es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso también. Bueno, hay muchas enfermedades. Fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar se ha visto, por ejemplo, en el campo de la medicina, que el formol en los anfiteatros del mundo, la exposición permanente, si durante todo el día estamos con la exposición del formol, va a producirnos a los 10, 15 años fibrosis pulmonar. Pero, por ejemplo, yo he trabajado durante más de 20 años, 30 años, pero no estoy incomodando. Hay algo de fibrosis pulmonar que no es marcado. Tampoco uno puede exponerse todo el día. Hay que estar expuesto por lo menos hasta 3 horas y después respirar aire puro afuera, unos 15 minutos y volver otra vez. No quedarse ahí pues sacrificadamente. Yo soy buen trabajador, así que me quedo aquí, no es así. Primero la salud nuestra. Entonces es lo que debe hacerse. No exponerse, la exposición permanente en los lugares donde no hay buena ventilación. Tenemos que salir siempre afuera. No podemos quedarnos cesados. Eso es fundamental. Entonces la fibrosis pulmonar va por ese lado, ¿no? Por la ingestión, o diré por la aspiración de sustancias tóxicas, ¿no? El estar expuesto, por ejemplo, a los gases lacrimógenos permanentemente, eso nos va a producir pues trastornos pulmonares, broncopulmonares. No es que nosotros tenemos que hacer los valientes y decir, no me interesa que haya un gas lacrimógeno, voy a seguir luchando. ¿Qué cosa vamos a luchar? ¿Contra quién? Nada. Las pleuritis, la inflamación de las pleuras de la celulitis. Hemos hablado. El neumotórax, del cual vamos a hablar también. Las fracturas costales,
Todas estas enfermedades son las que van a producir disnea, dificultad en respirar, nuestra frecuencia, con todas estas patologías o estos problemas, nuestra respiración, nuestra frecuencia respiratoria se va a alterar, pues, se va a alterar. Entonces vamos a tener disnea y la disnea se va a producir, se va a traducir después en trastornos alveolo-pulmonares, ¿no? Alveolo-capilares, de hematosis, y eso va a traer problemas, ¿no? Principalmente con concentración de oxígeno y anhídrido carbónico. Eso nos va a producir disnea, dificultades respiratorias. Y les digo, y todo enfermo pulmonar de la altura, de esta altura en la que vivimos, 3.600 metros sobre el nivel del mar, en Perú, en Puno, Juliaca, hasta Cusco, hasta cierta parte de Cusco, etc. Porque Cusco no es todo altura, sino es también trópico. Hay valles, entonces los lugares que estamos en altura, pacientes diagnosticados con estos problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, indicación sine qua non, decirles, usted señor ya no debe trabajar aquí en altura, tiene que bajar del nivel del mar, tiene que irse a un nivel más bajo, por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, si quiere seguir viviendo, si no, siga aquí, pero vaya a conseguirse una buena funeraria para que lo empiecen de aquí a un par de años, porque así se debe hacer. Muchas veces hemos operado, hemos hecho neumonectomías, hemos tenido que extirpar pulmones por tuberculosis. Hay pacientes que se han quedado con un solo pulmón, ¿no? Porque no hacemos todavía aquí trasplantes de pulmón. Entonces, si quieren seguir viviendo, váyase a Santa Cruz o váyase a nivel del mar, a Costa, aquí en Perú, ahí acá, voy a vivir ahí. Para que esté mejor, porque ahí la presión de oxígeno es menor, todo eso, y tiene que ya no dedicarse a trabajar intensamente como estaba haciendo, sino debe tener su trabajo ahí simplemente de oficinista, sin mayores excesos físicos. Entonces, esa es la diferencia, en relación con el nivel del mar. El nivel del mar está aquí, nosotros estamos aquí así, entonces nosotros aquí, todas esas enfermedades podemos tener, pero el paciente que ha sufrido todo esto va a volver a tener este problema. Se le recomienda que baje de altura, y cuando baja de altura está mucho mejor. Vamos a ignorarse mejor. Esa es la indicación fisiopatológica, eso es lo más importante. Por eso que cuando vienen a jugar fútbol, por ejemplo, vienen del mar a la altura, tienen miedo a la altura, piensan que se van a morir. Algunos se han muerto, evidentemente, pero no nos hemos muerto ahí en el nivel del mar. Así. Entonces, les falta oxígeno, les falta la presión de oxígeno. Juega un papel importante, es verdad, es importante. Aquí, la referencia de investigación de enfermedades respiratorias de la altura están, si ustedes quieren ir a averiguar, váyanse al Instituto de Biología de la Altura, IBA, que es un instituto, ¿no?, que está en Miraflores, en el Hospital de Clínicas, que está manejado por franceses y bolivianos. Entonces, ese instituto tiene todos los detalles sobre funciones respiratorias, todo de la altura, sobre la altura. Ahí también han venido buen tiempo muchos colegas peruanos a trabajar, y además han establecido también otro instituto peruano de la altura que está funcionando en el Perú. Creo que es en Cusco, no sé en qué lugar está. Pero hay también, ¿no?, para ver las enfermedades de la altura.
La vómica es en vez del vómito, ustedes saben, la vómica es de los pulmones, ¿no? Expulsión brusca de gran cantidad de pus con la tos. O sea, el pus también puede ser sangre, ¿no? Pero generalmente es pus. ¿En qué casos, por ejemplo, se expulsa pus? Cuando hay un absceso pulmonar, un absceso, aunque no creamos, ahí se hacen abscesos. Órgano obstruido, órgano infectado, saben ustedes. Un bronquio se obstruye y se infecta, pues. Por ejemplo, había mucho tiempo una enfermedad aquí en nuestro medio, que era el quiste hidatídico. El quiste hidatídico era el que producía abscesos pulmonares. El quiste hidatídico producía verdaderos bolsones, uno o dos a veces en los pulmones, que eso explotaba, abría un bronquio y se expulsaba toda la sangre, todo el contenido de líquido del quiste hidatídico. Y se operaba muy bueno. A la década del 70, 80 se ha operado mucho del quiste hidatídico, ahora ya se ha controlado, pero había mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? Dice aquí, broncopulmonar, un absceso, ¿ven? Ahí está un absceso. ¿Qué es un absceso? ¿Cómo definimos un absceso? Absceso es la formación de contenido purulento de una cavidad que tiene sus propias paredes y se aísla, ¿se dan cuenta? O sea, el absceso se aísla, se encapsula, forma su propia cápsula, se cierra. Eso es un absceso. Entonces, por eso que en una, que también Hamilton Bell, yo siempre lo nombro a ese gran cirujano, que decía, como ley, también es una ley en medicina, absceso drenado, absceso curado. O sea, si se saca la pus, se limpia todas las paredes, ya está curado. Eso es absceso drenado. Drenar quiere decir sacar, extraer, evacuar, eso quiere decir absceso drenado, o sea, el contenido purulento. Donde sea el absceso, ¿no? Donde sea. Ustedes pueden tener, por ejemplo, los uñeros en el pie. Se pone un absceso. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer una incisión con un bisturí y sacar la pus y ya está resuelto. Así es. Ahora, si hay una recidiva, hay que sacar la uña. ¿Sí? Pero el absceso primero, ¿para qué? ¿Qué pasa? Hay un dolor intenso. Los abscesos perianales, que hay pacientes, usualmente no avisan, porque ¿quién va a estar diciendo a ellos? ¿Sabes cómo estás vos? Vengas a tirar mis dientes con mis odontólogos, pero no dice, ¿no? Tengo un forúnculo alrededor de mi ano, no podemos comentar eso, ¿no? Hay muchos forunculosis de abscesos perianales, muchos. Sufren así. Entonces, el tratamiento es absceso drenado, absceso curado. Cuando ustedes se encuentren un absceso, hagan eso, sencillos. Buena asepsia, con bisturita, se cortan, ni siquiera anestesia. Después de eso hay que limpiar y así decirse anestesia. Antes no se anestesia, porque la anestesia no agarra en las paredes del absceso. Entonces, todo eso ya van a aprender ustedes. Entonces, aquí adentro, dentro de los pulmones, también se forma un bolsón de tejido purulento, ¿no? El quiste hidatídico, por ejemplo, un buen tiempo era que se infectaba, entonces era un absceso pulmonar. Entonces, se drenaba a través de, expulsaban mediante la vómita de los pacientes. Una pleuritis purulenta. Igual, cuando la pleura, cuando el espacio pleural
pleural, hay un desame. Normalmente, después de una neumonía o de una tuberculosis, hay pues un desame pleural. Pero ese desame pleural se infecta. Entonces, cuando nosotros hacemos la toracocentesis para saber qué tipo de líquido está formándose en el espacio pleural, primero si es blanquecino, está bien, no está contaminado. Si es amarillento, ya tenemos que diferenciar si es tuberculoso o no. Ya, pero si es verduzco, ya, pues ahí están, como siempre decimos, sapos y culeros, están ahí llenos. Hay bacterias, hay hongos, hay todo. Hay que drenar. En esos casos, esos abscesos son muy importantes. Absceso subclínico drenado a pulmón, claro. Ustedes saben que por encima del hígado hay dos espacios divididos por el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme, ahí arriba está el diafragma. Entre el diafragma y el hígado se encuentran dos espacios: el espacio subclínico derecho y el espacio subclínico izquierdo. Pero esos, cuando se llenan, cuando se concentran de pus, no tienen dónde drenar, entonces perforan la pleura, el diafragma, y de ahí a los pulmones. Increíble, se hacen fístulas, a eso se llama fístula. Entonces, la fístula es una vía por la cual tiene que drenarse un contenido por el recto. Entonces, eso también puede producir un absceso pulmonar, las fístulas del absceso subclínico. Eso es muy también, en eso hay que pensar también. A veces uno dice, ¿por qué será? ¿De dónde será? No sé esto. O sea, siempre tenemos que buscar un lugar, qué ha pasado, de dónde viene. Parecería mentira, pero desde el abdomen está subiendo. Absceso subclínico que produce una fístula que va hasta el pulmón. Y en el pulmón se produce un absceso y después el absceso se drena a través de los pulmones. Dolor de origen pleuropulmonar hemos dicho. ¿Qué tipos encontramos de dolores? Traqueobronquial. Cuando es traqueobronquial, no. Cuando tenemos una traqueitis, no sé si a ustedes ha sucedido, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, estamos tosemos y nos duele en esta parte del esternón. Y cuando respiramos a especie como un ronroneo, como el del gato. Así. Entonces, sí, quiere decir que hay secreciones en la tráquea. Entonces, hay una sensación de dolor, hay sensación de dolor en una traqueitis. Ya hemos dicho, punta de costado, y realidad los nervios intercostales, que aumenta con tos y respiración. Eso es típico. Un paciente con su desame pleural, ya se ha dicho, viene con su desame pleural bajo el brazo y en esta posición. Ahora, los nervios intercostales, ¿dónde empiezan? En la región posterior pues, del tórax. Ahí están naciendo los nervios intercostales y van por cada espacio intercostal. ¿Sí? Entonces, todo el espacio intercostal está excitado. ¿Okay? Esos son los que están recibiendo la inervación de la pleura parietal. Y entonces hay un dolor intenso por desame pleural. El desame pleural nos va a producir esto. ¿Sí? Entonces, el desame pleural va a producir dolor en puntada de costado, así se llama, puntada de costado. El diafragma, dolor en base de mi tórax propagado al músculo trapecio. El trapecio, ustedes saben que viene, el trapecio tiene inserciones desde la región cervical, torácica, hasta la región lumbar. Por eso tiene una forma de trapezoidal. Y va hasta la región, se inserta a nivel de la nuca, a nivel de las líneas nucales superior e inferior o líneas semicirculares superior e inferior, hasta ahí va. Entonces,
Cuando hay un problema diafragmático, también este músculo se va a visitar y entonces se propaga hacia el trapecio. Es un dolor irradiado que puede haber. Ya hemos hablado de los abscesos supremos. Ahí está. Habla del mediastino, ¿no? A veces, bueno, eso sí ya es una complicación mucho más ya por palabra mayor. Detrás del corazón hay el espacio mediastínico medio y posterior. A veces se puede infectar ahí, ¿no? Hay muchas causales. En niños mucho más que en varones, que en adultos. Entonces, se produce una inflamación que se llama mediastinitis. La mediastinitis es un dolor intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay contaminación ahí a nivel del mediastino. Es un dolor retroesternal que va a haber, ¿no? Y que, bueno, por la inervación puede haber dolor repetido hasta en el cuello, en la nuca, hombros, brazos, porque por ahí están pasando los nervios intercostales, ahí está el nervio frénico, el nervio vago está en el mediastino posterior, y desde ahí va a venir. Entonces, por eso es que el dolor puede ser referido a ese lugar. Entonces, hasta aquí quedaremos de algunos síntomas y signos del tórax. Después vamos a hablar ya de los síndromes, es decir, síndromes de lo que vamos a